tucumanos. La escuchamos. Pasa a ser de 70.938 pesos y se suman además a esta jubilación mínima 3 refuerzos para esos 3 meses que van a ser de 15.000, 17.000 y 20.000, con lo cual es un poco más de 50.000 pesos de refuerzo para las jubilaciones mínimas a partir del mes de junio y durante el mes de agosto también. Este anuncio se suma a otras. Así como tenemos índices que dan mal y de los que hablamos todos los jueves, queremos hablar de los índices que dan bien. El nuevo índice de trabajo registrado marca que tenemos 31 meses consecutivos de crecimiento. Es el periodo más prolongado de los últimos 14 años de crecimiento del empleo. Hemos llegado a crear 983.000 nuevos puestos de trabajo desde diciembre de 2019. No solo se recuperó lo que se había perdido en la pandemia, sino que estamos muy por encima de las cifras de empleo registrado del 2019. ¿Por qué nos importa tanto el empleo registrado? Porque también cuando vemos ahora en marzo el índice del crecimiento de la masa salarial, el crecimiento de los salarios, nos encontramos con que los salarios crecieron un 10.1%. Esto significa que le ganaron a la inflación y esta se da sobre todo, obviamente, en los trabajadores registrados. Los trabajadores registrados, a través de las paritarias y de los mecanismos que tienen de defensa de su salario, han ido de alguna manera yendo par y par con la inflación y en este último mes vemos que están por encima de la inflación. También anunció el ministro Massa a principios de esta semana que 250.000 trabajadores y trabajadoras no van a pagar ahora el impuesto a la ganancia porque se subió el mínimo a 506.230 pesos. Esto significa que 250.000 trabajadores y trabajadoras que lo pagaban no van a pagarlo y esto significa también, por supuesto, un aumento implícito, un aumento real, digamos, de sus salarios. Y por último, los últimos números que conocimos ayer, también por parte del INDEC, es que la actividad industrial creció 2.6% en el primer trimestre. Es el mejor primer trimestre desde el 2018 para la actividad industrial en la Argentina. Creció 3.1 interanual. Crecieron 12 de los 16 sectores industriales. Esto es más trabajo, es más mano de obra, es más producción nacional. El empleo industrial llegó a 33 meses consecutivos de crecimiento. La industria automotriz creció en el primer trimestre 26.9 interanual. Y la construcción creció 1.2. La construcción es uno de los motores, junto con la industria automotriz, del crecimiento del empleo, con lo cual el crecimiento de la construcción implica también el crecimiento no solo de todas aquellas empresas que proveen a la construcción, sino también de mano de obra y de mano de obra bien remunerada. Y por último, el último dato que quería darles es con respecto al petróleo. Vaca Muerta cerró con la producción más alta de crudo de los últimos 14 años. O sea, este primer trimestre de la Argentina, con las dificultades que enfrentamos que tienen que ver con la cuestión de la inflación, el resto de los números de la economía siguen mostrando que hay una economía que está fuerte, que está creciendo, que está sólida y que esa es la senda que tenemos que sostener. Así que quería darles estos números porque a veces cuando tenemos reuniones con diferentes dirigentes o incluso con periodistas y mostramos estos números, nos dicen ¿por qué no los muestran? ¿Por qué no los cuentan? ¿Por qué la gente no lo sabe? La verdad es que los mostramos, los contamos y esperamos que la gente lo sepa, pero existe cierta vocación en el debate público, tanto en los medios como en las redes, con ir en aquellos temas que son más conflictivos, entonces muchas veces cuesta hacer conocer estos números que son los que tienen que ver también con la vida real de la gente, con el ir al trabajo, con conseguir trabajo, con conseguir un trabajo con un salario digno en este tiempo. Paso ahora a las preguntas de todos ustedes. Vamos a empezar con Fabián Wohlman, de FM La Patriada. Fabián, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Quería consultarte a propósito de los números. La mayoría de la población está mirando de alguna manera cómo su salario, lo ha dicho el propio presidente, la vicepresidenta, no alcanza a cubrir en muchos casos con ingresos por debajo de la canasta mínima, y hay un debate a nivel nacional que no va por ese lado, sino por el tema de la Corte Suprema, que ha ocupado en estos momentos y en las últimas horas el centro de la escena. Son dos temas muy distintos, Fabián. Uno de los dos elijamos. Dale. No, voy a unir los dos. No, ¿Okay? Una pregunta, por favor. Es Fabián. una sola pregunta. Okay. Es una sola pregunta. Entonces, ¿qué relación, cómo se puede explicar a la población en su vida cotidiana, si existe, si el gobierno entiende que existe una relación entre las cuestiones económicas que tiene que afrontar el argentino día a día
y lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia. No, bueno, son dos preguntas y es difícil de contestar, digamos. Te pregunto, ¿qué medidas se implementan? No, la verdad es que no. Es un tema de absoluta gravedad, el tema de lo que sucedió con la Corte Suprema, y si alguien quiere hablar de ese tema, lo hablamos. Es un tema y no tiene, no, es difícil. Bueno, la Corte Suprema toma medidas sobre fallos específicos que le llegan, sobre los que tiene que fallar, digamos, y en algunos casos esos temas son económicos. Puedo mencionar el tema del decreto 690, por el cual las telecomunicaciones no pueden ser todavía reguladas como un servicio público, que es lo que nosotros esperamos que pueda ser así, y entonces sí, el índice de aumento de las telecomunicaciones influye en el índice de inflación, influye en la vida cotidiana de la gente, pero la verdad es que los fallos que estamos viendo de la Corte Suprema en el último tiempo están más referidos a otra cosa, y entendemos que muchas veces el tema de la Corte es difícil de que llegue a la vida cotidiana de la gente, precisamente porque la gente no siente que tenga que ver con su vida cotidiana. Gracias, Fabián. Jonathan Eguier, del Destape. Acá, Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. En las últimas 48 horas, Sergio Massa afirmó y repitió públicamente que no quiere internas en el Frente de Todos. ¿Esto abre la posibilidad de que el presidente ceda en eso y que no haya paso definitivamente en el Frente de Todos? No es una cuestión de ceder o no ceder, el presidente fijó su postura, dijo lo que él sostiene, y de hecho el presidente, cuando anunció que él no iba a presentarse a las elecciones, se marcó dos objetivos. Una es lo que está haciendo cotidianamente, que es llevar adelante la mejor gestión de gobierno posible, y la segunda es garantizar que se lleven que el Frente de Todos gane en el próximo octubre, y que sigamos teniendo un gobierno que garantice el primer lugar para los más vulnerables, el primer lugar para aquellos que menos tienen, y la justicia y la búsqueda de una economía distributiva para todos y todas, y en ese objetivo hacer lo mejor posible para que el Frente de Todos tenga los mejores candidatos. Entonces es parte del debate interno, que es un debate político que se dan entre los líderes del Frente de Todos y entre toda la militancia, por supuesto, del Frente de Todos. Muchas gracias, Jonathan. Nicolás Gallardo, CNN Noticias. Portavoz, buenos días. ¿Cómo le va? No lo vi hace un tiempo, Nicolás, ¿puede ser? Bastante, sí. 2 meses sin conferencia de la mañana. Sí. Le quiero consultar acerca de, omitiendo el contenido y la denuncia que hizo el presidente en la cadena nacional con respecto al fallo de la Corte con alusión a las elecciones en San Juan y Tucumán, él, por un lado, instó a estar movilizados. Usted también en un video ayer planteó, necesitamos una movilización popular. La pregunta es si se está convocando ya formalmente o es una frase, y a su vez, si no cree que es un mensaje peligroso, teniendo en cuenta que la Casa Rosada en esta gestión ha planteado que la oposición hizo marchas peligrosas, con mensajes peligrosos que ponen en riesgo las instituciones. Ahora, que la Casa Rosada aliente realmente a movilizarse contra un poder, ¿no es algo parecido? Gracias. Mire, Nicolás Gallardo, este gobierno, yo en particular, el presidente, formamos parte de una fuerza política, de un movimiento que ha recuperado la democracia en el 83 en base a la movilización popular, sin duda, que ha conquistado derechos en base a la movilización popular, con lo cual, si hay algo que nunca vamos a hacer, es desalentar las movilizaciones populares. Por supuesto, creemos que el verdadero poder que puede tener un gobierno para llevar adelante las medidas que tiene que llevar adelante tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo esté alerta y que esté detrás de ese objetivo, acompañando y demostrando que eso es efectivamente lo que se quiere. Formé parte de todas las movilizaciones del movimiento feminista que consiguió el aborto. O sea, la movilización popular es algo que forma parte de nuestra biografía y de nuestro presente. Lo que dijo el presidente, y me parece que de alguna manera es lo que repetí yo anoche y que usted me está preguntando ahora, es cuando piden hagan algo, que es un reclamo, ¿no? Bueno, está bien, todo eso es así, pero hagan algo. La verdad es que en una democracia la Corte es la Corte, nuestra Constitución le da un poder a la Corte que tiene que ver con el control de constitucionalidad y con una cantidad de hechos que hacen que muchas cosas que se llevan adelante después terminen fracasando en el sistema en el cual estamos. Planteamos la reforma de la justicia con una cantidad de leyes durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la mitad de esas leyes después fueron declaradas inconstitucionales o dejadas
declaradas sin vigencia por la propia Corte, con lo cual es muy difícil plantear la reforma de una Corte o la reforma de un sistema cuando son ellos mismos los que finalmente pueden decir si están de acuerdo o no con que se les saquen sus privilegios. Así estamos con el tema de ganancias, así estamos con todos los temas que estamos manejando con respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial se ha convertido de alguna manera en un poder que se gobierna a sí mismo y que trata de avanzar sobre los otros poderes. Entonces, lo que el presidente dijo es: todo lo que yo puedo hacer lo estoy haciendo, que tiene que ver con enviar al Congreso todas las leyes para la reforma del Congreso de la Magistratura, el nombramiento del procurador, la reforma del Sistema Federal de Justicia. Todo eso se tiene que debatir en el Congreso y para eso necesitamos que haya legisladores y legisladoras que estén dispuestos a dar el debate y que si no existe en este momento el número necesario de legisladores y legisladoras dispuestos a dar el debate, pensemos que en octubre cuando votamos también tenemos que estar votando a los legisladores y legisladoras que estén dispuestos a dar ese debate, que es un debate complejo porque es un debate contra el Poder Judicial, que en la Argentina es parte del poder, de los poderes establecidos y de los poderes fácticos establecidos. Y entonces para eso hace falta tener legisladores que estén comprometidos con dar esas discusiones y movilización popular. Las movilizaciones populares no las tiene que convocar el gobierno. Las movilizaciones, cuando fue el 2x1, no salió un gobierno a decir salgan a la calle contra el 2x1. Las manifestaciones se organizaron desde diferentes sectores, desde diferentes lugares, y la verdad es que si eso tiene que suceder, va a suceder más allá o más acá de lo que diga el gobierno. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Gabriela Cerruti es la portavoz presidencial. Siguen, ¿no?,